Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos al capítulo de formatos condicionales para este octavo capítulo de Excel básico. El día de hoy tenemos formatos condicionales. Aparte de eso, tenemos amenizado como música de fondo I Want to Break Free de Queen. Espero que también les ayude a concentrarse un poco. Bueno, bien, para este capítulo del día de hoy vamos a entender qué son los formatos condicionales y cómo le puedo sacar provecho a eso. Bueno, primero que nada lo que tenemos que entender es lo que son los formatos, ¿no? Los antiguos formatos. No los he tocado mucho, pero te puedo decir aquí, a grosso modo, que los formatos es la apariencia que tú le das a Excel, ¿no? Sí, puedo tener formatos específicos, formatos por fórmulas, que ya estudiamos un poquito de fórmulas y funciones, y formatos condicionales. En cuanto a la apariencia, es eso que le podemos llamar diseño, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la apariencia, voy a ser muy específico, ya sea porque le des clic derecho, vas a encontrar estas opciones de diseño en cuanto a negrita, cursiva, eh, ubicación del texto, colores de fondo, colores de fuente. ¿Qué fuente? Es el color de la letra. Ya sabemos que por defecto Excel lo coloca en negro, pero podemos jugar con eso. Lo que tenemos que entender es que todo lo que podamos diseñar en una aplicación ofimática depende de nuestra creatividad. ¿Sí? Por ejemplo, si le quiero un color de relleno amarillo. En Excel también tengo que entender que todo lo que yo seleccione, y por eso los primeros capítulos hablamos de selecciones, a eso yo le puedo aplicar un tipo de formato. Por ejemplo, si yo tengo este rango seleccionado aquí y yo digo que a ese rango de celdas le voy a aplicar todos los bordes y que su color de relleno va a ser un celeste, pues solamente se lo va a aplicar a eso. Al lado, fuera de ese rango, no va a tener ningún formato aplicado. Dentro de los formatos de apariencia entra lo que son las dimensiones de las celdas, los bordes, los rellenos, el color de la fuente, la ubicación del texto, inclusive hasta combinar o centrar celdas. ¿Sí? Esa parte ya viene heredada. ¿Heredada de dónde? De las clases del colegio. Bachillerato o primaria debiste haber estudiado un poquito de lo que son los formatos de apariencia, tanto en Excel, PowerPoint o Word. Pero de todas maneras no tengas miedo que eso entre más experiencia, ejercicios hagas, pues podrás darte cuenta de que esta parte de creatividad y del diseño no es difícil. Bueno, vámonos a lo que nos interesa el día de hoy, los formatos condicionales. Como su nombre lo indica, los formatos condicionales son formatos que se aplican de apariencia según una condición. Lo que nosotros tenemos que identificar son las condiciones que se pueden encontrar en Excel. Para eso vamos a hacer una pequeña tabla, por ejemplo, que sea, voy a colocar aquí estudiante. Y acá colocaré, voy a seleccionar estas celdas que están acá y la voy a combinar y la llamaré condiciones. ¿Sí? Estudiante, condiciones. Vamos a hacer un listado aquí de condiciones, por ejemplo, Laucide, por ejemplo, Daviana, por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, Eduardo, por ejemplo, ¿qué más podemos colocar aquí? Carmen, por ejemplo, Rigoberto, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Juan, por ejemplo, Camila, por ejemplo, Yesenia. Bueno, esto de las condiciones va ligada mucho a lo que pueden ser las filtraciones, pueden ser las estadísticas, cosas así.
Los formatos condicionales tienen unas condiciones predeterminadas o la posibilidad de crear tus propias condiciones como para que poder ayudarte, ¿no? El primero sería eso. Segundo, pues vamos suave. ¿Dónde estarán esos formatos condicionales? Bueno, te explico. En la ficha de inicio vas a encontrar un grupo que se llama estilos. Dentro de él vas a encontrar este botón que se llama formatos condicionales. Míralo acá. Se divide en reglas de celdas, reglas de rangos inferiores o superiores. Se divide en barras de datos, escalas de colores, conjuntos de iconos. Cada uno de ellos te puede ayudar a hacer un trabajo de resaltación por medio de un formato, dependiendo la regla que le apliques o que le administres. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar a jugar aquí con esto de los formatos condicionales para ir conociendo. Vamos a hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué te parece? Juguemos con edad. Con la edad. Un ejemplo. Los formatos condicionales trabajan mucho con lo que es la información numérica, pero también pueden trabajar con fecha o también pueden trabajar con texto. Sin embargo, con los números es mucho más fácil. Voy a colocar aquí, por ejemplo, unas edades: 34, 22, 21, 23, 24, 18, 67, 34, 21. Ok, bien. Listo, pues. Como te había mencionado, lo que no se selecciona no se le aplica un formato. Entonces voy a seleccionar esto que está aquí y me dirijo a la ficha inicio, grupo estilo, botón formato condicional, y en este caso vamos a comenzar a ver cuáles son las primeras opciones que tienen los formatos condicionales. En este caso tenemos las que son reglas de celdas. En las reglas de celdas encontramos, por ejemplo, unas reglas de expresiones lógicas, donde él dice: ¿quieres que te resalte? Porque así te hablaría, ¿no? Algo que sea mayor a algo, algo que sea menor a algo, algo que esté entre o que sea igual a algo, que contenga un texto, que contenga una fecha, o en este caso que sean valores duplicados. Ya esta es otra cuestión aquí. Vamos a comenzar por esta, que es muy sencilla. Supongamos que tú a eso quieres encontrar algo que sea mayor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo no sé que sea mayor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sencillito, yo puedo decir a los mayores de 17. En este caso todos son mayores. O le puedo decir los mayores a 30, un ejemplo. ¿Sí ves? Inmediatamente el formato empieza a aplicarlo por ti. Te darás cuenta, en la parte de al lado vas a encontrar que él te muestra cuál sería el formato que le puedes aplicar. Ya, si le das clic a este filtro, vas a encontrar unas opciones. Voy a elegir este, el determinado, vamos a ir cambiándolo y le voy a dar a aceptar. Lo importante es que ese formato no está aplicado a la información que está dentro de las celdas, sino a la celda como tal. Por ejemplo, si yo cambio el valor de 21, que corresponde a Eduardo, y lo coloco por 37, inmediatamente queda aplicado el formato. ¿Bajo qué? Bajo la condición que le acabo de dar. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, fechas de nacimiento, por ejemplo. ¿Sí? Como para seguir jugando con esto. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí unas fechas. Ahí, por ejemplo, 19 de enero de 1989, por ejemplo. El 23 de marzo de 1999, un ejemplo. Voy a seguir llenando esta información. Por ejemplo, el 24 de abril de 1999,
Voy a colocar aquí, por ejemplo, el 30 de enero del 2001, por ejemplo. No te preocupes si esto no concuerda, ¿no? Yo lo que quiero es mostrarte cómo funcionan los formatos condicionales. Recuerda, por ejemplo, el 12 de diciembre de 1995, el 30 de octubre del 2000 y nos faltarían tres. Nos vamos a colocar el 31 de diciembre del 2000. ¿Qué fecha, no? Vamos a colocarle el 1 de enero de 1999 y por último el 3 de febrero de 1997. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a seleccionar y a ver nuevamente en los formatos condicionales. En este caso, mira lo que dice. Por ejemplo, una fecha. Voy a darle clic de izquierda. Y me aparece, mira los formatos que voy a encontrar. Excel siempre te va a intentar ayudar con esto de los formatos condicionales. Mira, de entrada ya tengo algo. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente. Bueno, en este caso, el problema es que esas fechas están muy viejas. Te explico. Estas que están acá es para trabajar con fechas muy, pero muy ahí, muy cerquitas. ¿Sí? Entonces, por eso es que no me muestra esta. Ahora podemos encontrar otra forma de hacer este formato condicional. Por ejemplo, entre. Voy a elegir entre. Y entre, mira que tengo la posibilidad de escribirle entre una fecha y la otra. Él siempre te va a colocar una fecha extraña ahí, pero tú siempre la tienes que tener clara. Por ejemplo, voy a colocar entre 1999 y el 2005, por ejemplo, o el 2001, o el 2000, solamente hasta el 2000. Cambio el formato porque ahí voy a cambiar el formato, ¿sí? Inclusive hasta se puede personalizar. Lo interesante de trabajar con estos formatos condicionales es que se los puedo colocar a alguna tabla automática o inclusive a una tabla dinámica cuando en el próximo módulo se toque un poquito de las tablas dinámicas. Eso es lo interesante de esto. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, ¿qué te parece? Vamos a probar otra cosa, por ejemplo, ya trabajamos con edades, con fecha de nacimiento, vamos a trabajar con sueldo o con comisiones. Un ejemplo, comisiones. No, hacemos las comisiones, ventas, por ejemplo, ventas. Chévere. Y supongamos que esta gente pertenece a una empresa y tengo muchas comisiones. ¿Sí? Comisiones, por ejemplo, voy a anotarla un momentico aquí, estas comisiones en el mes. Me faltó aquí un cero. Bueno, listo. Muy importante, ¿no? Quiero que ya esto se vuelva una praxis, ya ustedes deben aplicar sus propios formatos. Eso en este caso es un formato numérico. Porque tenemos que integrar todo lo que vamos aprendiendo a la forma de trabajar con Excel, ¿no? Si sabemos, si nos entregan un formato, si vamos a trabajar con un formato, estamos trabajando con información, es preferible usar los formatos de Excel, es muy importante eso. Bueno, bien. En este caso voy a seleccionar y vamos a ver qué otro formato condicional podemos aplicar. Por ejemplo, si le doy a formato condicional,
¿Qué te parece? En este caso utilizaré barras de datos. Por ejemplo, tengo lo que es el relleno de... Esto, barras de datos es lo mismo. Todas, cada una de ellas. Lo que cambia es cómo te va a rellenar y de qué color te va a rellenar. ¿Sí? No te preocupes por eso. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, un relleno degradado, verde, por ejemplo. ¿Y qué pasó en esa celda? No, esa celda, ese formato lo que tomó es que tabuló todos esos valores, los sumó, los promedió y le agregó un formato en el cual el valor más alto recibe el rellenado de barra más grande, porque obviamente es el valor más grande si lo ves. Y en el caso de que lleguen a cambiar, mira que las barras van cambiando. ¿Sí lo ves? Esto es lo que se conoce como un formato condicional en cuanto a barras. Por ejemplo, si quieres salir de la carrera, tienes una tabla de datos tabulada o algunos resultados que quieras aquí organizar en Excel, pues te recomiendo usar esas barritas. Chévere, bastante chévere. Continuamos, ¿no? Coloquemos, por ejemplo, comisiones. Ahora sí, comisiones. Por ejemplo, voy a utilizar, no una formulita aquí porque tampoco quiero escribir esto. Voy a calcular. Supongamos que le damos la comisión del 5% por esa venta a mis trabajadores. Por 5%. Y tendencia, chévere, todo lo que se enseñó ya se aplica. Muy importante eso. Y le voy a aplicar este formato condicional, en este caso conjunto de dígitos, que es muy parecido al de las barras, pero me llama la atención, me llama mucho la atención porque se vuelve como una especie de grafiquito dentro de la celda. Ok, este formato, mira, me hace un promedio y me hace un trending, una tendencia. Por ejemplo, la flecha verde significa que es el que más alto está por el promedio de los valores tabulados, y la flecha amarilla que apunta hacia arriba, bueno, no se ve, es porque está cerca del verde. La que está al medio es porque está muy cerca del promedio. La que está bajando es porque se está alejando del promedio. Y la roja es porque se alejó completamente del promedio. Estos formatos condicionales, de verdad, son una ayuda a veces cuando no tengo muchos conocimientos en cuanto a estadísticas y cuestiones de gráficos. Ya cuando ya tengo un poquito más de experiencia en gráficos, pues puedo hacer gráficos sencillos o pues hacer un dashboard, que es un concepto ya para el siguiente, la continuación de este básico. Bien, de todas maneras, hay una forma más interesante de trabajar con los formatos condicionales. A mí personalmente me gusta trabajar con los formatos condicionales a través de tablas de inserción de información. Por ejemplo, voy a colocar aquí nombre, edad, ventas. Un ejemplo. Selecciono, control T, tabla tiene encabezado, aceptar. A mí personalmente, depende de con qué voy a trabajar. A mí personalmente me gusta aplicarle los formatos condicionales a las tablas antes de que tengan valores. Por ejemplo, inicio, si yo le aplico un formato condicional a esa celda que diga resaltar las reglas menores que, por ejemplo, voy a decir que menores a 18, y me voy acá y le digo, por ejemplo, formato personalizado, un ejemplo. Creo que no escribí bien el número, pareciera que no se ve el 1 ese ahí, ¿no? Y bueno, un segundito porque Excel parece ser que aquí está el relleno, le voy a decir que es rojo, un rojo así fuerte. Voy a corregir esto aquí porque ese 1 no lo veo bien, 1, 8. Algo pasa cuando escribo el 8, ahora sí, aceptar. Bien, ahora mismo me colocó ese rojo porque se identifica que ya hay un 0, pero no te preocupes por eso. En ventas voy a aplicarle también el formato condicional, por ejemplo,
en este caso la escala de valor, que se parece mucho. Estos tres escalas que están aquí se le conocen como escalas oropléticas. Es una cuestión estadística, ¿no? La más utilizada es esta que está aquí, verde, significa que donde hay más iteración, más abundancia, más cantidad, por así decirlo, y cuando se empieza a descolorizar significa que es menos, y hasta que llega a rojo, que significa que es carencia o digámoslo inferior. Son dos opuestos, por así decirlo. De todas maneras, me encanta aplicar esos formatos condicionales. Una vez ya los identifico y los conozco en una de estas tablas, porque yo aquí empiezo a recolectar información. Por ejemplo, Daviana Rodríguez, por ejemplo, 19 años, tuvo ventas alrededor del mes, pongamos de 12 millones de pesos, un ejemplo. ¿Sí? Y empieza el formato a trabajar. Por ejemplo, Laucides, Daniel, edad, por ejemplo, 21, venta por 13 millones de pesos. Y mira cómo el formato va afectando inmediatamente cuando la información entra. Por ejemplo, Joyner Pulido tiene 17 años, un ejemplo. Ahí está. Algo está pasando cuando presiona el número 1. ¿Qué pasa? ¿No será que presiona la tecla que está al lado? Bueno, bien. 17, mira que el formato condicional empezó a trabajar de una. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace interesante estos formatos condicionales. Aparte de eso, que se integran muy bien con la tabla. Por ejemplo, yo presiono el filtro en la tabla, voy a tener lo que es ordenar A a la Z, ordenar Z a la A, ordenar por color, me muestra esto aquí. Pero cuando yo me voy a una tabla que tiene filtro, ya ese ordenar por color me identifica el formato que ya él tiene aplicado. ¿Y lo ves? Eso es lo que lo hace interesante también. ¿Cómo se integran esos formatos condicionales a las famosas tablas con las cuales trabajamos? ¿Vale? Muy importante eso. Esto sería una especie de introducción a lo que es el formato condicional. Otra de las cosas chéveres que puedo encontrar con aplicar formatos condicionales es que puedo administrar reglas o crear mis propias reglas. Por ejemplo, si le doy clic en administrar reglas, perdón, no hay reglas creadas. Primero ahí es que mirar a ver cuáles son las reglas. Por ejemplo, una nueva regla, disculpen ahí. Aquí estas son las reglas que él, aparte de los formatos condicionales que él ya tiene, Excel también presenta. Dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, ya esas están allá arriba. Esas son las que son los formatos de resaltación de celda. Pero, si siguen bajando, dice aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Esta me gusta mucho, por ejemplo, porque yo puedo encontrar exactamente cuál es el valor duplicado de una celda. Por ejemplo, te muestro. Voy a colocar aquí José Aguilar. Por ejemplo, voy a colocar aquí cédula 12, Juan Cardona, cédula 3. Por ejemplo, voy a colocar aquí otra vez José Aguilar, cédula. Si estoy en una base de datos inmensa, yo puedo aplicarle un formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a los valores únicos duplicados y necesitar formato de todo duplicado, sí, duplicado, y el formato, por ejemplo, le voy a colocar fuente. Le voy a decir que me lo coloque un color, por ejemplo, rojo, un ejemplo, aceptar y aceptar. Mira, aquí empiezo a tacharme todo lo que se repite. Yo lo que tengo que aplicarle es lógica. Si todo esto está rojo, significa que está duplicado en algún lugar. Entonces, con la técnica de formato condicional también puedo trabajar mucho, demasiado, por así decirlo. Bueno,
Hasta aquí llega este video de formatos condicionales, de introducción a lo que son los formatos condicionales. Espero que puedan practicar y cacharrear un poquito más, porque hay bastantes formatos condicionales, solamente es aplicarlos. Espero que el día de hoy nos vaya muy bien. Bye bye.